Así que le damos las gracias por estar aquí, por su docencia y también por su manera de llevarla a cabo. ¿Por qué he dicho curar el exilio? Por una razón sencilla, es que la primera pregunta que... ¿Va bien así? ¿La distancia va bien? Sí, sí. La primera pregunta que me hice fue preguntarme qué hace el psicoanálisis con el decir del exilio. Y el decir del exilio de su analizante. Puesto que detrás de las quejas específicas de cada uno, siempre hay el sentimiento detrás de la queja de ser exiliado, voy a decir con una palabra no analítica, pero común, exiliado de la completud. Y eso desde el principio de la civilización y el mito de la caída y del pecado original en el mito cristiano. Entonces, vamos a decir, todo el decir del analizante es un decir del exilio. Lacan, como lo dice Lacan? Lacan lo dice cuando dice el decir, no los dichos, pero el decir del analizante es demanda. Y él demanda el elemento que vendría a completarlo. Y entonces es cierto que lo que hace transhistórico el sentimiento del exilio es lo que Lacan llama la división del sujeto. La división del sujeto, efecto del lenguaje, implica un ser siempre separado de una parte, dividido entre dos partes y separado de una de ellas. Y finalmente el análisis cura este sentimiento del exilio. No cura, no resuelve el exilio estructural de la división, por supuesto, el psicoanálisis, pero modifica la posición del sujeto respecto a eso. Y es verdad que al final de un análisis, cuando el análisis ha logrado más o menos ir a su objetivo, no producimos un sujeto que no percibe más su finitud, su incompletud, pero producimos un sujeto que no la vive más como impotencia propia y que sabe, ha aprendido del análisis que hay algunos imposibles para el ser hablante. Y si lo sabe, eso reanima, lo constatamos, su deseo de vivir y de vivir en la vida posible en nuestro mundo como se encuentra, cual que sea nuestro mundo. Entonces, había llegado a la idea que sí, el psicoanálisis cura el sentimiento doloroso del exilio que encontramos en cada analizante.
Y además, escuchando la mesa de esta mañana, me decía, toda la clínica se puede comentar como una clínica del exilio, todas las estructuras clínicas, todos los casos, por la razón que es la división del sujeto que produce el sentimiento de exilio. Entonces, para hoy me voy a dedicar a los otros exilios, los que para mí, que en mi lista llamo los verdaderos exilios. No que el exilio estructural no sea verdadero, pero como es un exilio que vale para cada hablante, no distingue uno del otro. A este nivel somos todos parecidos. Al nivel de los exilios de la historia, no somos todos parecidos. Y entonces pensé que no quería hablar del exilio al singular, pero más bien de los exilios de la historia. Es cierto que en el contexto actual de los exodios de la política y del hambre, con las tribulaciones, ¿cómo dit tribulación? Tribulaciones. Con las tribulaciones y los muertos de los exiliados actuales, el término exil connota la experiencia infeliz, espontáneamente, el dolor, el riesgo, pero creo que esta connotación es una contingencia histórica y no debemos olvidar que existe también la búsqueda de la aventura, del nuevo que ha inspirado los grandes exilios voluntarios en la historia y que estaban animados por la vitalidad del deseo y de la voluntad de descubrir. Entonces, sin entrar en un elogio del exilio, que sería un poco quizás paradójico, subrayo que además del exilio estructural, hay un exilio benéfico, incluso quizás indispensable. No sería por casualidad una tesis freudiana que un sujeto debe dejar su madre. Y por extensión, la madre patria, que se debe alargar de la familia cercana y de los individuos que se encontraban al principio en el espacio de su lazo de proximidad corporal, afectiva y significante, para acceder a un mínimo de autonomía, voy a decir. No sé si puedo decir de humanidad, digo autonomía. Ahora bien, el exilio es eso. El exilio, en su definición común, y la debemos tomar a nivel común, el exilio consiste en salir del espacio en el cual usted fue engendrado. Bon. Y fue generado. Fue engendrado, oui. Y tenemos un principio de separación. Y el principio de separación que hace el hombre después del niño exige este exilio. Entonces,
me parece que los grandes éxodos de la población actual, con sus dramas, no deben disimular que la cuestión del exilio es constituyente del ser hablante, a veces animado con el espíritu de apertura, de curiosidad, incluso con una aspiración a perfeccionarse a sí mismo. Y debo decir que me ha gustado mucho el pequeño preludio de Bernard Nominé por la Convención Europea, justamente porque Bernard Nominé ponía el acento un poco a contrapelo de lo que se dice en general, en el discurso general, ponía el acento sobre el exilio en su cara positiva y no negativa. Además, un analista, no debemos nunca olvidar el principio analítico fundamental, según Freud, creo, y Lacan, que cada sujeto, aussi dépassé soit-il, a pesar de ser a veces traspasado por las realidades contrarias, cada sujeto es responsable al menos de lo que Lacan llama su posición de sujeto, que llamamos a veces con nuestras palabras ética. Posición de sujeto me parece bien. Nos indica que el sujeto tiene siempre un margen de elección. Y ahora bien, es el decir que manifiesta siempre la posición sujeto. Si nos interrogamos cómo percibir una posición sujeto, la encontramos en el decir. El decir que no se confunde con los dichos. Los dichos lo podemos registrar. El decir nunca lo registramos. El decir lo deducimos o lo interpretamos, pero es lo que todos los dichos encaminan, algo que todos los dichos, los más diversos, encaminan y que caracteriza este ser hablante. Entonces, sería bien evitar toda conmiseración. La conmiseración. ¿Cómo on dit? Conmiseración. La conmiseración. Disculpen. Es necesario tanto más que sabemos, volveré sobre este punto al final de mi ponencia, que hay usurpadores sobre el asunto del exilio. O sea, sujetos que pretenden, pero es mentira, ser víctimas o testimonios de los dolores de los exilios, de la historia. Entonces, responsabilidad del sujeto respecto a su posición. Y es verdad, incluso en los campos del extremo. En los éxodos actuales, lo que me impacta es precisamente la resiliencia cuando escuchamos los exiliados traducidos, porque no hablan nuestra lengua generalmente. Lo que me impacta es la resiliencia, la determinación, la ausencia de patetismo en lo que dicen. Y creo que eso no debería sorprendernos, a pesar de que me sorprende un poco
Pero reflexionando sobre mi sorpresa, no debería ser sorprendida, puesto que aprendí de Freud, antes de aprenderlo de Lacan, que entre los eventos traumáticos, entre, por un lado, el choque de los eventos traumáticos y la reacción del sujeto, hay siempre la interposición del fantasma que decide de la relación a la vida. Bon. Bien, era un preámbulo. Ahora algunas observaciones. En el decir entonces de estos exilios me parece que hay siempre dos factores. Hay lo que motiva el exilio, que puede ser voluntario y decidido, o al contrario, impuesto. Y es el primer factor, lo que motiva el exilio. El segundo factor me parece la relación del ser a su lugar de origen. Y la relación al lugar de origen, cuando escuchamos los sujetos, me parece que oscila entre dos extremos. Hay toda una gama, pero entre dos extremos. Por un lado, la idealización del lugar de la origen, que genera a veces el espejismo del paraíso perdido. Diré una palabra después de Stefan Zweig, que me interesa mucho desde años. Y por otro lado, observamos el rechazo visceral a veces en algunos sujetos, y el rechazo, él produce otro esperismo, el esperismo del lugar donde, lo digo con un proverbio, la hierba es más verde. ¿Se dice también? Sí. L'herbe est plus verte. Sí, se puede decir. La hierba es más verde. Es un otro esperismo, ¿eh? El esperismo de l'ailleurs. L'ailleurs, ¿cómo on dit l'ailleurs? Otra parte, del otro lugar. Son dos extremos que producen afectos distintos. Por supuesto, por un lado la esperanza de un lugar mejor, y del otro lado el dolor de lo que fue perdido. Y a veces los dos afectos se combinan también, ¿eh? Evidentemente, hay toda una gama. Los afectos y los dichos son del sujeto, pero provienen en parte del cuerpo, puesto que es el cuerpo que el exilio desplaza en el verdadero exilio, ¿eh? De la historia. Y sabemos que es por el cuerpo que los sujetos son tenus. Son tenidos. Ven que uso la frase de Lacan al revés. Lacan ha dicho, es por el cuerpo que podemos tener l'homme. El hombre. Digo l'homme porque lo he escrito L-O-M. Bueno, es por el cuerpo que tenemos el hombre.
No, contrasentido total. No, que lo tenemos, lo podemos localizar, ponerlos en la cárcel. Poner en la cárcel. Atención, no sostenerlo. Eso refiere al poder político sobre los cuerpos de los ciudadanos. Bon. Pero sí es verdad que el poder puede tener los individuos vía el cuerpo, es porque el sujeto mismo se encuentra tenido por su cuerpo. Sujetado a su cuerpo. Oui, mejor, gracias. Y entonces me interrogué un poco sobre la relación entre el cuerpo y el lugar. Hay siempre dos lugares. Hay el lugar del otro, como decimos, que no es un lugar geográfico, que es un espacio de inscripción de un discurso, pero los discursos ellos mismos se distribuyen geográficamente en la planeta. Entonces el lugar es algo complejo, como el cuerpo mismo. No voy a hablar de lo que conocemos muy bien en el psicoanálisis, el cuerpo erótico, de los síntomas, incluso de la pornografía, como lo decía Yamos en nuestra discusión. No voy a hablar de este cuerpo, que es un cuerpo que exila cada hablante de la plenitud de lo que sería una proporción sexual. Bon. Pero hay otros cuerpos. Hay tres cuerpos en realidad. Primero, el cuerpo erótico. Segundo, me detengo al otro cuerpo, el cuerpo de las necesidades de la sobrevivencia. El cuerpo en juego en los grandes exilios de la historia económica, en las colonizaciones, en los racismos en acto, en les grandes famines, comment dit-on la famine? Hambrunas, las hambrunas y las guerras de exterminación. Que se trate de salvar su piel o de apostar por una nueva historia a crear, es siempre en este lugar que algo real pasa en la historia. Es la tesis de Lacan. Lo real de la historia son los exodios de los cuerpos. Y creo que exodios de los cuerpos. Y efectivamente parece tan real que son inolvidables para los actores que han padecido al principio de eso. Y como lo subraya Freud en su fría lucidez, el sentimiento de la vida no es nunca tan fuerte que cuando el riesgo de la muerte se encuentra presente. Eso podría dar lugar a algunos desarrollos, pero intento hablar no demasiado, poco. Los testimonios
de estos extremos que evoqué, el hambre, la colonización, el riesgo de la exterminación, lo comprobamos. Después pasan su vida habitado por el recuerdo de los extremos vitales que han conocido. Y cosa bien interesante para nosotros, estos testimonios no son charlatanes, no son bavards, no hablan, no son charlatanes, se dice no son charlatanes, al contrario, se quedan en silencio, piensan, sueñan, pero se callan. Entonces percibimos aquí que hay experiencias extremas en donde la palabra fallece. Y hablan lo vemos con los campos nazis 10 años después, 15 años después, o escriben. Pueden pensar en Primo Levi, en Saint-Prun, fue así. Y es así para todos, incluso los menos notorios que no son famosos. A este silencio debemos añadir los grandes relatos al otro lado, los grandes relatos de los grandes aventureros del descubrimientos. Livingstone, Dr. Schweitzer, hay un montón. Bien, eso para el cuerpo de la sobrevivencia, que es el cuerpo biológico en realidad. Hay todavía un otro cuerpo que no es tampoco el cuerpo de la aspiración del síntoma erótico, y es el cuerpo de las costumbres, del ethos en griegos, el cuerpo de la corporección que evocaba ayer, como dice Lacan, cuerpo homeostático, socializado, el cuerpo ordenado por todo lo que constituye nuestras costumbres de vida en el cotidiano, como hemos tomado esta mañana quizás una ducha, un baño, que hemos comido por el desayuno, con quien hemos hablado, pasado la noche, etc. Este cuerpo de la vida cotidiana, de la comida, del sueño, de la propreté, ¿cómo on dit? La propreté, la limpieza de las posturas respecto a los semejantes, en breve, de las costumbres. Había comentado años atrás un texto que en la época me había gustado mucho, que se llamaba Un tren español, de Monterland. ¿No han leído Un tren español de Monterland? Y tampoco mi artículo sobre el tren español, pero no sé si puedo encontrarlo de nuevo, donde se encuentra. Nos describe un tren español, no los trenes actuales, un tren español debe ser en los años 1900, antes de los años 20, pienso, y es un tren donde es una descripción tremenda del ruido,
de los cuerpos en juego en este tren, la madre, los chiquitos, y Monterland odia todo eso, es perfectamente evidente, y nos muestra el rechazo profundo, visceral, a un nivel que no es ideológico, que es totalmente corporal, de un hombre de otro país, además un hombre especial, por las costumbres de otro país. Este cuerpo es el más, que tiene más anclaje en el lugar de origen. Y creo que uno no se separa nunca de este cuerpo. Y que es un cuerpo que no funda grandes pasiones, me profunda nostalgia. Un cuerpo incurable, lo más incurable en un ser hablante, curiosamente me parece de este lado. Incluso Joyce, que no se identificaba a su cuerpo, una vez, bastante tarde, alguien que le interrogaba y le pedía ¿por qué no ha vuelto a Dublín, a ver Dublín, a visitar Dublín o a vivir? Y Joyce contestó, pero nunca lo quité. Nunca lo dejé. Nunca lo dejé. Es decir, y se ve en su obra además, se ve que nunca lo dejó. El exilio, el problema del exilio, cubre toda la gama de las vivencias humanas. No hay espacios humanos que no pueden convocar algo del exilio. La vivencia humana, que es un mixto, como sabemos, de lo imposible a evitar. El ser hablante es un ser exiliado de la plenitud desde la origen, pero a la vez tiene un anclaje en un lugar, y así podemos decir que el decir de los exilios es sencillamente el conjunto de todo decir, de todo el decir. El decir en tanto que testimonia del humano en cada hombre en el sentido genérico. En poco tiempo no vamos a poder utilizar más hombre en el sentido genérico. Aprovecho que sea posible para hacerlo. Me contaron que hay una campaña de algunas feministas en contra del uso del término genérico, hombre como genérico, y de una persona feminista, por supuesto, una mujer que entró en un conjunto de profesional en Luxembourg y dijo, ¿cómo dit bonjour? Buenos días a los humanos. Para no decir buenos días, señores y mujeres, messieurs, dames, buenos días a los humanos. Bon, entonces, el decir de los exilios cubre todo el decir de los humanos. Bon. Ahora, me pregunté, pero no voy a desarrollar mucho, es algo bastante delicado.
sobre el decir respecto al exilio de los demás. No el exilio propio, pero el exilio de los demás. Y el decir de los exilios, nuestro título debería incluir el decir sobre el exilio de los otros, que proviene a veces de un sujeto bien sedentario, no exiliado, pero que habla de los exiliados. Y Lacan lo ha evocado un poco, que hay sujetos que quieren hacer, como dice, causa con los exiliados. Y hay algunas consideraciones de Lacan poco amables sobre estos casos en la segunda conferencia sobre Joyce. No entro aquí. Quiero, para terminar, evocar dos cosas. Stefan Zweig, d'abord. Stefan Zweig es un caso. ¿Han leído, conocen aquí Stefan Zweig? Supongo. Bon. Amigo de Freud. Stefan Zweig para mí es el paradigma del pathos del exilio. Stefan Zweig se exila para no morir donde vivía, ¿ok? Para huir la muerte en el lugar de origen y elige la muerte y se suicida en otra parte donde la sobrevivencia era asegurada. Corporalmente y literariamente, pero donde se encontraba separado, exiliado de su lengua, de su historia y de la historia y del lugar que lo había engendrado como era. Entonces es un caso de un sujeto que no ha podido separarse de este lugar. Se encontró privado de su mundo, y entonces quita el mundo, y sin esperar, y eso me impacta mucho, sin esperar al menos ver cómo va a terminar la guerra. Porque se suicidó en 42. Bon, es así. Bon. Y si leen el texto que se llama El mundo de ayer, El mundo de ayer lo releí recién y es un libro que me conmueve mucho realmente. Es un libro, pero en el mundo de ayer pico justo lo que quiero para Stefan Zweig. Es una descripción con una idealización estupenda del lugar de origen. Nos habla de Austria en los años 1900. Y si conocemos las historias, podemos ver cómo él deja de lado un montón de cosas. Se caracteriza Stefan Zweig con una ausencia de conciencia política enorme. Y nos describe un mundo realmente casi perfecto. No los explica tal cual al principio del libro.
con un irrealismo patente, y creo que es el mismo irrealismo que le hizo aceptar todo de la teoría freudiana, excepto una cosa. ¿Y qué cosa? El más allá del principio de placer, la pulsión de muerte. Eso no. Aquí percibimos bien la posición sujeto en frente de eventos que conocemos por la historia. Y vemos además la confirmación de la tesis de Lacan que Manuel Rebollo nos recordó a la mañana, el ideal de Lio pegado a los pies del sujeto. El ideal de Lio es el ideal a la vez que se formó en este lugar en su momento. Y a la vez en Stefan Zweig hay la religión. Soy yo que utilizo la expresión. La religión de un otro lugar sin fronteras, pero puramente literario. Puramente literario. El que se ubicó muy joven, menos de 20 años, a los 19 era ya conocido en su lugar, y no se sabe por qué, cuál milagro del inconsciente se ubicó en el mundo maravilloso de los grandes escritores. Y si leen el mundo de ayer, ven como la libido de Stefan Zweig, desde el principio de la guerra hasta su exilio, circula en la correspondencia con todo el mundo de los escritores de todos los países. Había la idea de Europa, era un europeo antes de la hora, pero una Europa literaria, cultural únicamente. Un universalismo que no tenía nada de corporal, vamos a decir, y finalmente su identidad, su sentimiento de sí mismo, su vivencia, su relación a la vida, era tan ligada a su origen, a su patria geográfica y lingüística, que para él el peor del peor, y lo dice así, el peor que ha vivido es el momento donde se encontró sin pasaporte. El que había tenido hasta ahora diversos pasaportes. Sin pasaportes, apátrida, como on dit? Apátrida. Apátrido. Apátrida. Apátrida. Y para él, apátrido me parece. Acaba en castellano. No me voy a pronunciar. Es un femenino universal. Apátrida. Se encontró apátrida y para él es el peor. Supongo que se percibió quizá con algunas resonancias con el judío errante de la historia judía. Bien, entonces me parece que Stefan Zweig, lo tomo como ejemplo porque es un literario valioso, amigo de Freud, que ha escrito sobre el asunto, y podemos seguir a la vez todas las componentes de un exilio que fue un exilio de cuerpo, que fue un exilio subjetivo, y percibimos perfectamente la posición sujeto.
Y ahora quiero, para terminar, decir algunas palabras, ves que no hablo demasiado, algunas palabras el otro fenómeno que evoqué hace un momento, los horrores del exilio y los horrores que motivan algunos exilios han producido no sé cómo se dice, faussaires. Falsarios. O impostores. Sí, también. Que no han atravesado ni uno ni otro, pero que se les apropian. Y eso indica bien que el problema del exilio hace parte del campo lacaniano del goce, que es la definición del campo lacaniano, como saben. Es un fenómeno realmente que merece que lo pensemos. Hubo dos obras que conozco por casualidad, hay otras probables, dos supuestas autobiografías que fueron de gran éxito público, que se hicieron una notoriedad con eso. Uno se llama en francés Fragmento, dos escrito por un hombre que se llama Benjamin Wilkomirski y que cuenta el destino del pobre chico judío que pretende haber sido en el infierno de los campos, donde nunca puso un pie. Y el otro se llama Sobrevivir con los lobos, de una mujer que se llama Micha de Fonseca, y que cuenta las errancias de unas chicas judías a través de la Europa devastada en la Segunda Guerra Mundial. Gran éxito también, pero todo falso. Y como después del éxito hubo gente que miró de un poco cerca, que se encontró contradicciones, algo que no cuadraba, finalmente se buscó y fueron denunciados, etc. Pero podemos pensar qué significa eso. No basta decir son dos locos, porque quizás lo son, no sé, pero que lo sean o no, ¿qué dice el fenómeno? Primero creo que dice que, como lo has dicho Lacan, no me recuerdo dónde, pero soy segura, le malheur, las desgracias pueden funcionar como un capital, un tener, algo que uno puede utilizar. La desgracia es capitalizable. Bon. Y es decir, que lo que se capitaliza es un más de goce. Un más de goce. Entre todos los más de goce que el capitalismo fabrica, hay uno que no debemos olvidar, es las desgracias. Al uno por uno.
creo personalmente que debemos aplicar a estos impostores de la desgracia, que me parecen hacer insulta a las verdaderas víctimas, les debemos aplicar la tesis que Lacan aplica al criminal en su texto sobre la criminología. Lacan tiene una tesis muy precisa sobre este punto, y es que el criminal, que sea loco o no, no le debemos sacar su humanidad. Es un hombre, un humano, disculpen. Es un humano, y si es un humano, tiene su responsabilidad. Y entonces la idea de Lacan era que debemos intentar entender los motivos subjectivos del crimen, seguro, pero sancionar el criminal como cualquier humano que enfrenta las leyes fundamentales de la posibilidad de la sociedad. Y creo que esta posición, me parece, se debe aplicar a los impostores de las desgracias. No se trata de intentar explicar que tenían las mejores razones del mundo para hacerlos. En tout cas, vemos así que el campo de las competiciones, puesto que en el capitalismo el campo de la competición está bien a cielo abierto, no se enmascara demasiado con los ideales. El campo de la competición es más largo que pensamos. Conocemos bien la competición en los logros fálicos, en los éxitos, les succès. Los éxitos, suena con excitación en francés, entonces me mezcla. Oui. Las competiciones de los logros fálicos los conocemos bien, empiezan en la escuela primaria, con el problema de saber quién de los chicos va a urinar más lejos. Es eso en los pequeñitos en la escuela. Empiezan aquí y nunca termina, hasta el final de la vida, finalmente. Y es verdad que los éxitos fálicos suscitan en el social admiración por los que ganas, admiración más que simpatía. Admiración, pero no tan simpatía. Pero las competiciones de las desgracias, ellas suscitan compasión, empatía, o sea, formas del amor. Y es verdad que tenemos siempre muchos amigos listos para recibir nuestras confidencias cuando somos en las desgracias. Menos cuando somos en la alegría. Curioso, ¿no? Entonces, como Lacan lo decía, al momento de la gran crisis de su excomunicación, excomunión, dijo una cosa que lamento,
es que ahora no tengo más amigos a quien confiar mis joies, Alegría. mis alegrías, sin explicación, pero la explicación era que para confiar sus fracasos y sus dolores había muchos candidatos. Voilà. Entonces creo que lo evoco porque me parece que en nuestra diferencia con la psicología, diferencia del analista, el analista tal cual lo pensamos, que nadie de nosotros es, pero tenemos una idea de lo que debería ser el analista. En este retrato del analista, una de las diferencias con la psicología es justamente la elisión de la dimensión de la empatía. Empatía, simpatía. Eso, el analista puede tener afectos de simpatía, empatía, pero estos afectos no pueden tener un sitio en su acto. Y eso es importante. Voilà, terminé.